Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes para toda la comunidad distritalina, especialmente para la comunidad de nuestra querida Facultad de Ciencias y Educación. Tenemos nuestra sesión de seminario de investigaciones de investigadores del grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, que en el marco, digamos, del seminario de investigación de la facultad hemos logrado estos engranajes y tenemos hoy la alegría de contar con una invitada muy importante, digamos, y muy especial, muy interesante en el campo, digamos, de lo que es la dialogicidad. Y nos acompaña hoy la profesora Mirta Yolima Gutiérrez. La profesora Mirta Yolima Gutiérrez es integrante del grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Es nuestra primera doctora en la Facultad de Ciencias y Educación del doctorado en Educación. Es nuestra primera doctora de la Universidad Distrital con tesis laureada, y esto lo digo con orgullo, pues porque no solamente forma parte del grupo de investigación, sino que a lo largo de su vida profesional y como investigadora nos ha estado acompañando desde sus inicios de la formación en lingüística y literatura, luego en la especialización en lenguaje y pedagogía por proyectos, y por supuesto también en la maestría de pedagogía de la lengua materna. Y esto me permite engranar un poco la apuesta política del grupo de investigación y de la maestría en pedagogía de la lengua materna, para recordarle a la comunidad que hay un circuito muy interesante en términos universitarios, en términos misionales, en términos políticos, y es engranar la formación, que en este caso es la maestría en pedagogía de la lengua materna. Este grupo de investigación que hoy presenta esta hermosa conferencia, que se llama Lenguaje, Cultura e Identidad, y una revista que se denomina Enunciación, que lleva ya 26 años de ejercicio, que es una revista clasificada en MinCiencias, reconocida y clasificada en MinCiencias, y que se convierte en un espacio para la difusión y circulación, digamos, de los objetos de investigación que producen las investigaciones, que producen los investigadores en el campo del lenguaje, la pedagogía y la literatura. Entonces es muy grato presentar en este marco a la profesora Yolima, que es doctora en educación, como ya dije, que forma parte de esta familia académica de la Universidad Distrital, especialmente en lo referido al lenguaje y a la pedagogía. Y hoy nos acompaña con una conferencia que en mi consideración es muy potente, pues permite de alguna manera poner en convergencia crítica lo que significa pensar la universidad y la sociedad. Eso es lo primero que quiero señalar. Y eso significa, en las palabras de la profesora Yolima, repensar la educación, pensar la educación en unos tiempos tórridos, en unas épocas en las que la densidad de los sociales cada vez más compleja, es decir, las problematizaciones de lo social son exigentes, son complejas, y eso exige también de parte de los investigadores, y en este caso de los educadores, de los investigadores en educación, de los investigadores en lenguaje, también encontrar alternativas que, como dice la profesora Yolima, se conviertan en alternativas, en una perspectiva crítica que siempre lanza niveles propositivos para transformar, y en este caso, como ella misma dice, alternativas dignificantes para la reafirmación de la vida. Dicho esto, entonces diríamos que de lo que se trata hoy es de escuchar a la profesora Yolima, mostrando la potencia que tiene el diálogo crítico, el diálogo abierto, en el entendido de que siempre será necesario el diálogo y la colaboración entre diferentes actores, no solamente los científicos, sino los actores de la vida cotidiana, aquellos en donde, digamos, se dan las problematizaciones, porque, digamos, de no hacer estos diálogos críticos
como diría Hannah Arendt, entre todos, en el entre nos, podríamos estar hablando de fortalecer, por decirlo de una manera brusca o de una manera un poco fuerte, podríamos estar incentivando políticas un poco autoritarias, un poco, digamos, que se alejan de los problemas de la sociedad. Y yo creo que estas apuestas son supremamente importantes de recordar, de insistir y, como se dice en educación, de persistir. La profesora Yolima tiene una experiencia, creo que es una de las investigadoras en el país que tiene un recorrido muy amplio sobre lo que es el diálogo, la dialogicidad, lo que significa el diálogo para la reconciliación, el diálogo para co-construir, y creo que este país necesita mucho del diálogo, de la dialogicidad, de la orquesta, como diría Goffman, para transformar muchas prácticas, digamos, del mundo de la vida social, pero fundamentalmente para transformar las prácticas educativas. Entonces, estoy muy feliz de tener a la profesora Yolima Gutiérrez esta tarde en esta bella conferencia que nos ofrece. Y termino sencillamente con 3 palabras importantes que la profesora Yolima destaca en el resumen de su conferencia. Se trata de pensar juntos un proyecto ético-político siempre en contacto con la comunidad. Entonces creo que tenemos una conferencia que va a iluminar algunas fisuras por las que podemos encontrar algunas fugas, digamos, algunas líneas de fuga, y seguramente alumbremos también muchas sombras del lenguaje con la palabra que hoy nos ofrece la profesora Yolima. Profesora Yolima, muchas gracias. Tiene la palabra y estoy seguro que estamos todos contentos de poder escuchar los resultados de sus investigaciones y de su trabajo tan importante para la vida política, ética y estética de este país. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias, querido Mario, por esta generosa presentación, y a los colegas del grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, mi agradecimiento por esta posibilidad, como también al equipo de personas de la Universidad Distrital que viabilizan este encuentro con apoyo de las tecnologías. Si me permiten, voy a compartir pantalla, pues hay un guión a seguir. Por favor, me confirman cuando ya lo puedan ver. No sé si ahí ya se ve. Sí, profesora Yolima, se ve perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, pues he titulado esta conversación, como el profesor Mario lo decía, las comunidades de investigación, formación e innovación desde la pedagogía del diálogo y la autonomía. No sé si sea posible contar ahora con subtítulos de la presentación oral como un gesto de inclusión, o si no, pues después cuando la conferencia sea publicada. Asimismo, voy a presentar a lo largo de en algunas diapositivas algunos códigos QR de enlaces a libros, artículos, sitios web, para que posteriormente sean consultados. Entonces, quiero partir de 3 preguntas, no sé si allá. En un intento por desarmar este título, y son unas preguntas intencionadas. La primera pregunta tiene una intencionalidad científica: cómo pensar la educación. La segunda es de tipo político: por qué urge abrir horizontes hacia la construcción de alternativas dignificantes y reafirmantes de la vida en el planeta. Y la tercera es de corte ético:
para qué la educación requiere comunidades mixtas de investigación, formación e innovación desde la pedagogía del diálogo y la autonomía. Esta última pregunta está planteada desde la utilidad, ¿no? Pero no en el sentido pragmático, sino en cómo, no desde la utilidad, sino más bien en el sentido pragmático y en cómo se decanta. Bien, entonces las tres preguntas representan las búsquedas que he perseguido como profesora desde hace muchos años y creo que llego a ellas a través de distintas experiencias de investigación, de innovación y formación de comunidades y prácticas de oralidad, lectura y escritura en la que participan docentes en formación inicial, en ejercicio, profesionales de otras áreas, colegas también de otras disciplinas distintas al lenguaje. Es decir, una comunidad que en principio pues me va llevando por ciertas discusiones y también me voy dejando llevar por una decisión que tomo de asumir mi ejercicio docente en un estado de lectura crítica y reflexividad permanente de mi propia práctica y lo que ha significado para mí formar y autoformarme con colegas a través de apuestas colectivas y performativas. Voy a iniciar entonces con la primera pregunta. ¿Cómo repensar la educación? Y aquí quisiera empezar planteando que pues es una pregunta que sin duda llevamos mucho tiempo poniéndola en juego, ¿no? Llevamos mucho tiempo pensando la educación y gracias a ese pensar creo que ha sido posible interpretar la sociedad y la historia a la luz de los cambios sociales, culturales, económicos y políticos. No obstante, los vertiginosos y drásticos cambios ocurridos recientemente nos convocan a repensar este andar, ¿sí? Y volver a preguntarnos por nuestro trabajo intelectual y proyectar nuevas utopías de cambio y transformación educativa y social que urgen en Colombia y en general en la región latinoamericana. En esta línea, en la década insistieron en redefinir el vínculo de las universidades con la sociedad, poniendo el foco en la docencia, ¿sí? Como una de las actividades sustantivas y quizás la forma más expedita de financiamiento. En relación con la docencia, plantearon que su funcionalidad debía responder a los nuevos requerimientos del mercado y la necesidad de su vinculación con el sector productivo, en especial el empresarial. En otras palabras, se planteó que la docencia fuera pertinente con la aplicabilidad del conocimiento. De esta coyuntura se han realizado distintos estudios, seguramente en muchos de ellos hemos participado nosotros. Uno de ellos se publicó en el 2013 bajo el título del papel de la universidad en el desarrollo, un estudio coordinado por María Eugenia Martínez de ITA, Fernando Julio Piñero y Silvana Andrea Figueroa, miembros de CLACSO, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y en este estudio dieron a conocer un conjunto de experiencias de instituciones universitarias de América Latina que emprendieron una serie de transformaciones para ejercer las actividades de docencia, investigación y extensión
con el fin de dar respuesta a esas nuevas demandas sociales y económicas. En nuestro país, por ejemplo, las facultades de educación, las mismas escuelas normales superiores, desde los programas de formación complementaria, de pregrado, de posgrado, hicieron y siguen haciendo esfuerzos por pensar el rumbo de la educación con la participación de profesores, estudiantes, directivos y distintos actores educativos. No obstante, existe una relativa parquedad en la inversión económica sobre la gestión de las relaciones interinstitucionales y en red, tanto a nivel latinoamericano, bueno, y tal vez mundial, pero por lo menos de este lado, lo cual constituye una verdadera barrera para incorporarse al mercado global de la educación terciaria. Además, los sistemas de educación superior tienen una característica particular y es que por su posición periférica en la geopolítica del conocimiento se ven forzados a actuar exclusivamente dentro de los límites de su espacio nacional, pues carecen de los medios de poder que se requieren para actuar en la sociedad red. Y en este sentido, recordemos que Manuel Castel nos decía que en las redes de conocimiento avanzado y en las redes globales de la educación superior, los nodos centrales desarrollan los procesos de producción, comunicación y creación de valor. O sea, asimismo, estos determinan los programas y los protocolos que rigen los flujos y las actividades de los participantes. Y lo más importante es que tienen el poder para crear redes, conectarlas entre sí, organizar su cooperación y de este modo evitar la competencia. Entonces, pues estamos frente a una economía globalizada del conocimiento, como la han llamado, que avanza en la creación de la universidad de investigación, conocida también como la universidad global de clase mundial, en un ideal de educación que busca atraer estudiantes internacionales, móviles y académicos altamente productivos, como sucede en los países de la OCDE, cuyo presupuesto público en investigación, desarrollo e innovación es tanto o más irremontable que su geografía. Vemos que se trata de demandas inalcanzables si quisiéramos pensar un modelo global de universidad de docencia con investigación, y aun si fuera universidad de docencia solamente, necesitaríamos valernos de la investigación para desarrollar capacidades que posibiliten a los profesionales resolver creativamente problemas prácticos. Por tanto, repensar la educación requiere una fuerte inversión en investigación. Estoy hablando de una investigación inter y transnacional y global. Por supuesto que la investigación que realizamos es una investigación supremamente importante, pero es una investigación que sigue siendo todavía muy endogámica y por supuesto que obedece a la digamos, desfinanciación que de alguna manera tenemos las universidades tanto públicas como privadas. Y en ese sentido, la organización, por ejemplo, de una extensa red de grupos de investigación, de innovación, ha sido muy importante y ha tenido, digamos, una gran trascendencia en la disposición de producción científica, pero pues aún estamos un poco lejos de contar con una importante dedicación en tiempo y recursos a las actividades y disponibilidad de tiempo para la producción científica. Podríamos decir que en Colombia en las últimas décadas hemos avanzado en la constitución de comunidades académicas, científicas e investigativas en el campo de la educación, con vinculación permanente a redes académicas y comunidades científicas internacionales, en un intento de estar a tono con el desarrollo científico y tecnológico mundial. Lo cierto es que repensar la educación en una nueva apuesta política empeñada en transformar el proceso histórico y social de la compleja realidad de nuestro país implica, pues sin duda, en una reorganización
de la universidad pública y privada y especialmente de las políticas que tienen que ver con docencia e investigación. Es importante también traer en este proceso de reflexión de antecedentes a colación que a finales de 2019 en un estudio que hicimos con otros colegas sobre el estado de la cuestión de la formación de doctores en educación en Colombia, allí pudimos confirmar que buena parte del incremento en la formación de doctores en educación ha tenido un destacado apoyo de distintas entidades, entre ellas las universidades, el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías territoriales, especialmente la Secretaría de Educación del distrito, y ello ha contribuido al fortalecimiento de comunidades de carácter académico e investigativo, las cuales se conciben desde los programas doctorales como espacios de debate, conformados por docentes y por doctores y doctorandos que juntos aprenden y analizan, intercambian saberes y buscan transformar realidades educativas. Y allí también hay que aclarar que ha habido un apoyo decidido a la formación de magíster. Lo que hemos comprendido en este estudio es que hay una apuesta por construir conocimiento y aportar a la ciencia y formar profesionales con un perfil para desempeñarse como académicos, como científicos de la educación pues a través de la discusión académica de estos profesionales sigue siendo pues todavía pese a todos estos apoyos un ejercicio todavía corto, escaso y pues tiene todavía unas complicaciones. Sin embargo, pues la idea es, y se supone que en las políticas que están en curso y que se están proyectando, hay nuevamente apoyos para por lo menos el tiempo venidero cercano para esta formación. Sin duda seguimos reproduciendo aquí con este ejercicio el modelo europeo de hacer ciencia. Aquí también hay un esfuerzo por afincar una educación de tercer nivel que forme educadores comprometidos con sus saberes y sus comunidades, ¿no? Educadores sensibles a las formas de relación de la vida humana, incluso cómo estos se conectan con lo otro, lo no humano, como lo diría la profesora, la filósofa Rosy Braidotti, y al mismo tiempo cómo realizar investigaciones rigurosas, sistemáticas, críticas y situadas, defendibles epistemológica y metodológicamente ante la comunidad científica internacional. Este modesto intento, por decirlo de alguna manera, de responder la pregunta por cómo repensar la educación, lo hemos venido discutiendo con equipos de profesores de distintas instituciones educativas y también desde la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, la RIEO, y hemos coincidido en la necesidad de ampliar esa discusión, de generar otras maneras de acercarnos al conocimiento, no para detentar una serie de discursos sobre la educación o el aprendizaje, sino para trascender los muros de la escuela, integrarnos a la sociedad y allí habitar la vida, ¿no? O como lo diría Boaventura de Sousa, la escuela tiene que vivir en la comunidad cada vez más porque la educación trasciende la escuela misma. Y pues esta es como la primera pregunta y los primeros cuestionamientos que nos hacemos. Como verán, no la estoy respondiendo, por supuesto. Es una pregunta que sigue latente y que ojalá pudiéramos conversar sobre ella ahora al finalizar la presentación. Pero en todo caso lleva a otra, que es esta de por qué abrir o porque urge abrir horizontes hacia la construcción de alternativas dignificantes y reafirmantes de la vida en el planeta. Y aquí pues
quisiera plantear algunas cuestiones relacionadas con el movimiento de los epistemólogos del sur, que todos conocemos y que no en vano pues han confrontado al capitalismo, al heteropatriarcado, al colonialismo, y han posicionado la ecología de saberes para decirnos que debemos articular el diálogo de las ciencias sociales con las ciencias de la vida, con el fin de que podamos reconocer, surcar horizontes de cambio social desde las ciencias sociales, bueno, y tener en cuenta pues todos estos acontecimientos la eliminación física, bueno, muchas de las tensiones que ya muchos de ellos, no solamente Boaventura de Sousa, Humberto Maturana, Francisco Varela, Leonardo Boff han planteado, ¿no? Promueven una sinergia epistémica y una discusión allí con categorías que nos dicen, pues, digamos, hay unas categorías epistémico-educativas como unos amalgamientos complementarios, ¿no? Sustantivados y adjetivados, pero que en todo caso pues resuenan y deberían resonar en nuestras discusiones, y son estos del ser humano y el cuidado, la cognición y su relación con la acción situada, el aprendizaje y su relación con la transformación. Por ello, cuando ocurre esto del acontecimiento crítico global de la pandemia, pues nos llevó a preguntarnos desde las escuelas por cómo convertimos la vivencia de la pandemia y la sindemia en experiencia, ¿sí? Es decir, cómo construimos sentido de vida para no dejarla librada a nuestra propia interpretación, y cómo poder modificar nuestras acciones en el mundo y propiciar alternativas para dignificar la vida. Algunos estudiosos de la pandemia proponen pensar en una panhumanidad, ¿no? Porque la fuerza de la globalización nos dice que nuestros destinos están completamente entrelazados. Nada de lo que a mí me afecte dejará de afectar al resto de la humanidad, ¿no? Dice Braidot en su obra de lo poshumano. Y allí también plantea que hay una gran cantidad de interconexiones que son negativas y que suscitan un sentimiento común de vulnerabilidad y miedo a la catástrofe inminente, y paradójicamente este sentimiento no siempre genera tolerancia y convivencia pacífica. Por el contrario, vemos que se acrecienta la porofobia, el feminicidio, la violencia armada y en general el rechazo a la alteridad, ¿sí? De ahí que su tesis sea esta que quiero leer, que tengo ahí en pantalla, y es la economía política biogenética del capitalismo comporta, si no la completa desaparición, al menos el matiz de la distinción entre la especie humana y las otras, desde el momento que saca provecho de ellas mismas. Semillas, plantas, animales y bacterias caen en esta lógica de inagotable consumo junto con varias muestras de humanidad. Es decir, la vida, o como él lo llama, Zoe, pasa a ser una plusvalía y crea una nueva economía política. Precisamente el profesor Boaventura al respecto, en su libro de Educación para otro mundo posible, nos propone promover nuevos debates epistemológicos sobre estas cuestiones, sobre estas crisis y sobre estos designios un poco apocalípticos que cuestionen la centralidad de la ciencia, que cuestionen el lugar de la educación frente a ellos, y pues además plantea que debemos combatir la uniformidad y favorecer la participación. Y bueno, la pregunta es: ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Sí? Poniendo en práctica en nuestros espacios de enseñanza un ejercicio de justicia cognitiva en el que todas las voces puedan expresarse en un mismo pie de igualdad a través de interconocimiento,
dice él, o de la mediación o de la celebración de alianzas colectivas. Entonces, fíjense que hay como un punto de encuentro en que debemos hacer algo juntos, debemos dialogar al respecto, y notemos también que por un lado están proponiendo, digamos, una universidad polifónica y pluriversa como una apuesta clave para construir estrategias de resistencia local y global, y por otro expresan su inconformidad con las desigualdades, la injusticia social y cognitiva, la cual atenta contra los derechos de la educación y en últimas con los derechos de los profesores, de los estudiantes y en general de los actores educativos en nombre de una crisis permanente, ¿no? Entonces, pues allí además se añade, por ejemplo, que todos aludimos a la crisis, hablamos del tiempo de crisis, del periodo de crisis, pero nadie o ninguno explicamos, no decimos qué es esto de la crisis, y esta debería ser, o por ahí debería empezar, digamos, un ejercicio de reflexividad colectiva. En este contexto, entonces, quiero compartir con ustedes cómo se ha ido apuntalando mi participación en prácticas y experiencias de producción de conocimiento colegiado en comunidades mixtas, así como en procesos de formación, y sobre todo cómo, pues, de alguna manera hemos buscado una reflexividad constante y sistemática con y desde las comunidades. Para tal fin voy a situarme en dos contextos de actuación. Uno es el de la Red Iberoamericana de Estudios sobre Oralidad, constituida por grupos de investigadores de distintos países, de Colombia, de Ecuador, México, España, Brasil, entre otros, que desde hace una década vienen generando aperturas y contribuciones a las comunidades y prácticas de oralidad en procesos de aprendizaje, transferencia, apropiación social y generación de conocimientos y saberes en torno a problemas y desafíos del campo de la educación y la sociedad en contextos escolares y no escolares. Y a la vez, pues la red ha venido propiciando escenarios y de prácticas, de investigación, de innovación en literacidades, discursos multimodales y fenómenos de la intertextualidad e interdiscursividad de la vida académica, científica y social, que generan posibilidades de interacción, de comprensión y transformación en contextos diversos y en lo transcultural de nuestro tiempo. El otro escenario es el de la, bueno, aquí antes de pasar al otro escenario es importante decir que en esta red, pues de Colombia, por ejemplo, participamos grupos de investigación. Aquí estamos grupos de la Universidad Distrital, personas que pertenecen a grupos de la Universidad Distrital, con las cuales venimos desarrollando también trabajos colegiados en el marco de la red. Bueno, y por supuesto que esta red surgió de un trabajo también conjunto y colegiado que se hizo con las profesoras María Elvira Rodríguez, Gladys Jaime, Blanca Bojacá, todo el grupo fundador de la revista Enunciación y del programa de pedagogía de la lengua materna. Entonces, pues es una apuesta política que se hizo con otros países y con otros grupos, con un grupo de México liderado por la doctora Isabel Contreras y con un grupo de España liderado por la doctora Pilar Núñez. Allí nace en el 2011 y de ahí en adelante se ha venido robusteciendo con la participación de otros grupos y con unas líneas de acción que están allí planteadas. Digamos que la red, más allá de convocar a eventos y a congresos académicos cada 2 años, que es una tradición y que es muy importante porque es allí donde se hacen todas estas discusiones alrededor de las oralidades y de las relaciones con otros campos, pues también tenemos líneas que tienen que ver con semilleros de investigación, con
con investigaciones multisituadas, con propuestas de extensión, de transferencia de conocimiento, en fin. Entonces, allí pues hemos logrado una colaboración importante en términos de crear comunidad científica, académica y de innovación. El otro escenario tiene que ver con la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle y particularmente el doctorado en Educación y Sociedad, un programa desde el cual, en el cual participo como profesora y coordinadora del subsistema o línea de investigación en lenguaje, comunicación y subjetividades, y desde el cual hemos venido generando con un equipo de profesores, de estudiantes y de grupos de ciencia e innovación educativa y social. Y hemos ido descubriendo unas claves analíticas para reconstruir y responder a las encrucijadas históricas que afectan sistemáticamente la enseñanza y el aprendizaje en los territorios. Esta intencionalidad implica una articulación sistémica de la investigación organizada bajo unos principios pedagógicos. Desde el doctorado nos hemos propuesto una relación pedagógica que articule saberes, conocimientos, epistemologías diversas y alternativas, así como variadas dinámicas para potenciar el desarrollo humano, integral y sustentable. Otra apuesta es la reflexión crítica y constructiva sobre la educación que contribuye a la transformación de las prácticas de los agentes educativos y el sentido ético y político de la formación, digamos, con una apuesta que busca enriquecer no solamente una formación doctoral, sino una construcción de comunidades en la que entablamos alianzas, creamos posibilidades de discusión y de investigación y pues eso, digamos, que ha permitido la articulación de estos dos contextos. Se ha podido articular pues todo lo que hacemos en la Rieo con el trabajo que desarrollamos en la facultad y en el doctorado, y esto nos ha permitido ampliar, digamos, la discusión, vincular distintos actores para repensar la educación en y desde comunidades de investigación, formación e innovación basados en los principios de la pedagogía del diálogo y la autonomía. Y la respuesta que intentaré argumentar a continuación es que las comunidades mixtas de investigación, formación e innovación, o las CAMIFI, como las llamamos, no serían una estrategia, sino más bien una postura epistemológica y ético-política de cómo hacer ciencia, cómo discutir y comprender el conflicto cultural global y cómo resistir los embates de las relaciones caóticas, ¿no? Desde iniciativas extra y curriculares fundadas en los principios de la pedagogía del diálogo y la autonomía. En esta apuesta, entonces, quisiera detenerme en para qué y cuál es la naturaleza de estas comunidades, ¿no? Entonces, digamos que lo primero es que las comunidades tienen digamos, un punto en común, porque unas comunidades que se van creando y se van constituyendo de acuerdo con intereses y necesidades del contexto e integran no solamente a profesores y a estudiantes, sino que son comunidades en las que participan líderes sociales, donde participa precisamente poblaciones, grupos, contextos en los que difícilmente pues hay, digamos, posibilidades de acceso a la educación y que con ellos pues buscamos diálogos para poder plantear, digamos, apuestas conjuntas, ¿sí? Una de las comunidades que hemos gestado en los últimos 10 años y que la hemos denominado comunidades y prácticas de lectura, escritura y oralidad, pues se ha ido configurando desde distintas investigaciones e innovaciones
y hemos ido buscando, digamos, como un concierto de voces y discusiones que han unido a otras redes y grupos de colegas. Allí está, digamos, el grupo de investigación interdisciplinaria en pedagogía del lenguaje y las matemáticas, está el grupo Arte Danzario, de aquí de la Distrital, está el grupo de lenguaje, cultura e identidad, por supuesto, y hay grupos de estudio, por ejemplo, el grupo de dispositivos didácticos de acompañamiento de la escritura en investigación, que son profesores y profesionales de centros y programas de escritura y de universidades que trabajan en estas comunidades de lectura y escritura. Es decir, hemos ido ampliando, digamos, la vinculación, pero también la forma de responder, digamos, a urgencias, y una de las preguntas siempre ha sido cómo hacer o de qué manera estas comunidades y prácticas de lectura, escritura y oralidad contribuyen al desarrollo de capacidades científicas, autoformativas y performativas en contextos escolares y no escolares. Y digamos que las claves metodológicas para este tipo de acercamientos y de investigaciones han sido o han estado alrededor de 3 movimientos hermenéuticos. Partimos de la reconstrucción, un movimiento orientado a la recuperación de la tradición investigativa, de las dinámicas de producción de conocimiento e innovación en contextos particulares, de sus fundamentos teóricos y epistemológicos. Y articulados a ese movimiento reconstructivo, planteamos un movimiento deconstructivo enfocado al análisis crítico de dicha tradición investigativa y formativa, a deslocalizar las verdades absolutas, a aventurar otras formas de producción de conocimiento y a develar aquellos aspectos que han resultado críticos dentro del proceso de investigación, formación e innovación. Estos 2 movimientos nos permiten ir posicionándonos, ir asumiendo posturas, y por eso el tercer movimiento hermenéutico lo denominamos posicionamiento y perspectiva del campo de conocimiento, que se orienta a proponer elementos que permitan repensar la educación desde una perspectiva colaborativa y en comunidades mixtas. Entonces, ahí pues es importante señalar que estos 3 movimientos no son lineales, más bien son circulares y espiralados. El profesor Carlos Valerio Chavarría diría caleidoscópicos, y los situamos en una ecología de saberes con el propósito de articular el conocimiento académico, científico y curricular y el conocimiento vernáculo. Sí, es un término tal vez técnico, pero es ese conocimiento popular con posibilidades de creación y no solamente de transmisión. Entonces, con ello queremos dar sentido a una noción de ciencia como una actividad social que hunde sus raíces en las relaciones con la historia y las culturas, con el entorno social, el ambiente y las relaciones ético-políticas. Por tanto, es una práctica clave en las comunidades que va más allá del imaginario de un científico solitario que produce conocimiento o un doctor que genera un proceso de formación, digamos, en un entorno de soledad, como se acostumbra, y más bien promovemos espacios de formación doctoral en redes académicas con las comunidades en un campo que nos permita saber y actuar frente a las necesidades apremiantes de las comunidades. Y en esta relación, entonces, es donde, es donde hemos ido apuntando a estrategias específicas, a innovaciones específicas. Digamos que son dos estrategias que hemos ido desarrollando a lo largo de estos años. Una tiene que ver con los círculos de reflexión y escritura de tesis, y la otra con el Seminario Internacional de Investigación en Didácticas de Géneros Discursivos Orales. Estos espacios han nutrido, han reconfigurado y performado las maneras de relacionamiento y de construcción de comunidad
desde trayectos que hemos recorrido permanentemente con doctorantes, estudiantes de maestría y pregrado, grupos de investigación, redes académicas y científicas, entidades gubernamentales, organizaciones y líderes sociales, instituciones educativas estatales y privadas, decisores públicos y pares académicos nacionales e internacionales. Es decir, hemos buscado que trascienda la idea de un espacio académico y se constituya en un escenario de discusión donde todos podemos construir y aprender, y sobre todo donde haya una fuerza, digamos, y una resistencia frente a situaciones apremiantes de carácter educativo o de la misma formación. Los círculos de escritura de tesis doctorales es una estrategia de formación que se ha venido pensando en muchos países, especialmente ha tenido un desarrollo amplio en Australia, en Norteamérica, aquí en Latinoamérica, con un grupo de estudio en dispositivos didácticos que ha tenido la iniciativa de estos círculos, lo llaman en algunos lugares talleres de escritura, campamentos, grupos, en fin, pero pues digamos hay grupos especialmente en Ecuador, en Argentina, que han, digamos, avanzado muchísimo en esta idea de pensar los grupos o círculos de escritura como un escenario importante dentro de las iniciativas de formación posgradual y un espacio que debería ser pues más en el sentido de comunidad de práctica, un compartir con otros pares de los textos, de las maneras de hacer lecturas y retroalimentaciones y comentarios a las propias prácticas de escritura. Digamos, esta experiencia nos ha permitido realizar o tomar, digamos, con el consentimiento informado de los participantes, los talleres, los grupos de discusión, los diarios de escritura, las encuestas de inicio y una serie de insumos, las videoscopías que nos permiten reflexionar sobre estos ejercicios de diálogo reflexivo, sobre lo que investigamos, sobre lo que escribimos, sobre la manera como nos posicionamos y pues parte de estos análisis pues los hemos publicado en algunos artículos y en algunos libros que pues dan cuenta que cultivar la cualidad del autor y exhibirla ante la comunidad científica pues supone un esfuerzo en medio del contacto, del concierto de voces y que es legítimo, digamos, que en las comunidades científicas se permita estas posibilidades de un diálogo horizontal, de contradicciones, de validaciones, que es posible que la escritura se vea como esa apertura a, digamos, compartir con otros y no desde una mirada deficitaria o remedial donde hay que entrar a corregir lo que no fue coherente, en fin, o sea, es una mirada reconstructiva y sobre todo una mirada dialógica que buscamos de alguna manera que en esa interacción se proporcionen andamiajes, ¿no? En el desafío de escuchar la voz autoral. Buscamos que las tesis, que los trabajos que se publican, que los artículos que se escriben en el marco del círculo tengan una identidad enunciativa, aporten a un proceso de formación en el campo disciplinar y sobre todo pues que haya esa posibilidad de enunciación. Ahí entonces hemos encontrado, digamos, en estos cursos, en estos círculos de escritura, pretextos para visitarnos en diferentes espacios de doctorado, para hacer intercambios, para que los estudiantes puedan participar en los círculos. Y esto pues ha ayudado también un poco a romper con la tradición de los doctorados y de las maestrías con grupos cerrados que tienen poca interacción con otros programas o con otras instituciones. Este desafío entonces nos ha llevado a, digamos, a pensar en que hay que favorecer la demanda de la formación doctoral
en las formas de hacer y escribir ciencia, y que es necesario, digamos, en el marco de una flexibilización curricular, desarrollar acciones formativas entre programas de doctorado e innovaciones para el diálogo crítico y la construcción de comunidad de pensamiento, ¿sí? A nivel metodológico, por ejemplo, es importante incluir en las investigaciones de naturaleza cualitativa y también cuantitativa, digamos, los esfuerzos que se han hecho desde muchos grupos que están pensando la escritura y que la están pensando mucho más allá del documento requisito para la graduación, sino más bien cómo orientar la escritura, digamos, hacia procesos reflexivos, donde se permita, digamos, la tolerancia al propio error, donde se puedan prevenir frustraciones y se detenga un poco la deserción que hay, digamos, en los programas de formación doctoral, muchas veces porque la escritura precisamente de estos géneros expertos, como la tesis o el artículo de investigación, pues detienen e impiden el proceso y la graduación y el egreso de doctores en educación. En esta línea, entonces, hemos buscado ampliar esta discusión a otros colegas, a otros doctores, a egresados, y para eso, pues, hemos planteado otra comunidad mixta de investigación que tiene que ver con un diplomado en el desarrollo de capacidades investigativas para la dirección doctoral, ¿sí? Estamos precisamente a punto de abrirlo del 12 al 17 de julio y allí vamos a conversar con doctores en educación que no han tenido experiencia como directores de tesis, pero pues que quisieran entrar también en ese ámbito, no solamente para pensar que formarse como doctores para dirigir tesis, sino precisamente para poder discutir de forma colectiva las implicaciones epistemológicas y metodológicas de la producción de comunidad, de conocimiento, de hacer ciencia y de escribir ciencia. Y allí entonces nos estamos preguntando por cómo desde la experiencia de la tutoría de investigación en el campo de la educación puede fortalecerse la identidad enunciativa del docente tutor y del tutorado. En este punto, entonces, hemos realizado varios acercamientos a esta idea de construir comunidad desde la reflexividad de distintos grupos de investigación y ahí, pues, hemos trabajado distintos seminarios que nos han permitido, además de buscar otras formas de relacionarnos con profesores y estudiantes. De estas reflexiones hay un libro que escribimos con un grupo de estudiantes y tutores, una apuesta interesante por escribir a dos manos el tutor y el estudiante y también buscar hacer una discusión sobre cómo escribir marcos teóricos y cómo desarrollar alternativas para discutir la ciencia desde los contextos, lo ponemos aquí a disposición de ustedes en un libro que hemos titulado Investigación Educativa, itinerarios categoriales en el desarrollo de marcos teóricos. Voy a ver si me funciona el video, que es muy cortico, de la presentación que hace mi colega César Correa de la presentación del libro. Por favor, me dicen si lo escuchan. El libro Investigación Educativa, itinerarios categoriales en el desarrollo de marcos teóricos, publicado por la Universidad La Salle de Bogotá, Colombia, y editado por la doctora Mirta Yolima Gutiérrez Ríos y el doctor César Correa Arias, es un ejercicio con los estudiantes del doctorado en Educación y Sociedad de esta universidad de fundamentación teórica y de organización categorial que nos permite el desarrollo del pensamiento no solamente teórico sino también epistémico. Este ejercicio nos permite una cartografía
de los conceptos que fundamentarán la tesis de los diferentes estudiantes y la manera en que organizan esta fundamentación teórica a través de los itinerarios categoriales que representan una agenda teórica de la tesis que construye. Los invito a leer y a consultar este texto que nos muestra un poco el desarrollo y la creatividad de los estudiantes al abordar sus objetos de estudio y que es un excelente elemento de trabajo y didáctica de trabajo para los estudios de posgrado, de doctorado y de maestría. Muchas gracias y bienvenidos a la lectura. Bien, entonces ahí hay un ejercicio también de comprensión crítica, de discusión. En esa misma línea nos hemos aventurado con grupos de profesores a hacer tutorías colectivas, tanto en maestría como en doctorado, digamos, rompiendo o buscando romper un poco con la tradición del tutor y del encuentro del tutor y el estudiante, digamos, durante 2, 3 o 5 años que dure el proceso de formación. Entonces, uno de estos ejercicios lo trabajamos, lo abordamos con los profesores Mario Montoya, José Luis Mesa y Natalia Sánchez. Iniciamos un acercamiento a las tutorías colectivas con espacios de conversación con otros doctores y estudiantes acerca de sus intereses investigativos. Un ejercicio que pareciera sencillo, pero que en realidad no lo es, pues se ponen en juego unos poderes y egos que a veces obstaculizan estas iniciativas. Entonces nos empeñamos en compartir estas discusiones mediante papers, videoconferencias, seminarios online, declaraciones, notas políticas, y todo esto surgió así de manera muy prolífica porque cuando estábamos en el momento de desarrollo de la estrategia, pues llegó la pandemia y entonces en este contexto pues nos permitió, fue posible pensar, digamos, en que esta alternativa tenía que ajustarse a esa nueva realidad. Y de este modo, digamos, el espíritu de cada uno de los capítulos de ese libro que surgió de esta apuesta y que se titula Pedagogías emergentes en tiempos de transformación social, fue develar los núcleos problemáticos y los campos de conocimiento encarnados en cada tesis doctoral, desde la situación de sindemia, en 3 grandes dimensiones: epistemológica, teórica y ético-política. El libro caracteriza las directrices, o más bien caracteriza las pedagogías y del desafío de una escritura entre el tutor y el estudiante, otro reto que se enuncia con facilidad, pero en la práctica genera muchas tensiones. Aunque todos veníamos pensando, digamos, en lo emergente, desde esta idea de lo contemporáneo, de proponer frente a lo establecido algunas claves de transformación, pues con la llegada de la pandemia y este acontecimiento, pues hizo que, pese a que nos sentíamos un poco desconcertados, pues pensáramos o buscáramos más bien en las pedagogías emergentes otros lugares para discutirlas y pensarlas, ¿no? Por ejemplo, desde lo estético, desde lo dialógico, desde la crisis de los cuidados, desde la espiritualidad como forma de vida, y una forma de ser profesor en estos tiempos de pulsión por ser normales y ser contranaturales frente a estas nuevas realidades. O como diría el profesor Mario Montoya, una práctica dialógica sin pretensiones de verdad, que permitió construirnos, que permitió incluso descolocarnos, si cabe la expresión, y alteró nuestras posturas frente al mundo de la vida.
Entonces, de este modo hemos ido caminando hacia una pedagogía de la autonomía revelada en acciones colegiadas basadas en la necesidad de repensar el rumbo de los sistemas educativos, el sentido de la escuela, la formación inicial y permanente de los maestros y en general la formación de ciudadanos para un mundo que se ha transformado profundamente. Esto sin duda tiene una implicación en la formación de ser formador de doctores, de magíster, de licenciados, pero también tiene una implicación en generar innovaciones, en aportar a la política pública, o sea, la formación de un doctor o de un magíster con capacidad de adaptación y corresponsabilidad a estas emergencias respecto al saber y el hacer frente a pues, el rumbo incierto de la sociedad. En otras palabras, consideramos que fundar la formación docente en una pedagogía de la autonomía pues nos permite ponderar las capacidades del docente para involucrarse con su comunidad y coadyuvar en esta misión de garantizar una educación con calidad y justicia social, que implica también repensar su rol educativo en las maneras de ser docente, de estar en el mundo, de vivir y de hacer nuevas alianzas para sostener pues las renovadas estrategias de enseñanza y aprendizaje, que muchas de ellas pues llegaron para quedarse. Digamos que en esta capacidad quiero traer y en esta oportunidad que nos dio de alguna manera la pandemia, pues quiero traer la voz de Paulo Freire cuando nos convoca a los docentes a pensar la interacción entre educar y aprender, ¿no? Y señala que se observa un rigor metodológico, dice, cuando se desarrolla la investigación, se entra en un respeto por el conocimiento particular de cada estudiante, se ejercita el pensamiento crítico, se respeta la ética y la estética, y bueno, y creo que en esa reflexión crítica, pues es donde hemos podido de alguna manera entender desde Freire esta pedagogía de la autonomía como un fundamento esencial para pensar la educación, la formación docente y en particular pues para motivarnos a fortalecer las comunidades de profesores emergentes. Entonces, esta es una de las apuestas de comunidad. Hay otra que con esta ya voy a cerrar para ir a las conclusiones y tiene que ver con desde el seminario de investigación internacional en didácticas de géneros discursivos. Desde la RIEO pues hemos buscado que digamos se fortalezca este seminario como un espacio para compartir y para discutir los resultados o los avances de las investigaciones que venimos desarrollando a nivel iberoamericano o latinoamericano, y son seminarios abiertos a todas las comunidades y también con la posibilidad de discutir sobre diferentes asuntos. En esta, digamos, en esta ocasión, nos vamos a enfocar en un seminario que va a ser una relación, voy a ubicarlo acá para que se pueda ver en el marco del Congreso que vamos a realizar este año del 21 al 23 de septiembre, el Congreso de la RIEO, que va a estar centrado en encuentros de literacidades y oralidades, posibles vías para epistemologías hospitalarias en tiempos de incertidumbre. Allí va a haber un espacio del seminario en el cual pues va a tener como foco la posibilidad de abordar la hospitalidad pedagógica en las prácticas de conversar y escuchar. Aquí hemos creado una comunidad mixta, por ejemplo, para este seminario, y está ahí, participan profesores del Grupo de Educación y Sociedad de la Universidad de La Salle, profesores y estudiantes del Semillero de Investigación y del Grupo de Investigación Interdisciplinaria en Pedagogía del Lenguaje y las Matemáticas, del Grupo de Arte Danzario con la profesora Paulina y con la doctora Juliana León,
el semillero también que mencioné está a cargo de la doctora Gloria Rojas. Bueno, pues digamos que ahí hay un equipo de profesores que entra en un proceso y estamos preparando, digamos, este acontecimiento, porque realmente cada vez que nos encontramos con estudiantes, con colegas, con líderes, con personas de otras comunidades, pues hay esa posibilidad de nutrirnos, de aprender y de construir, sobre todo pensando en que es un espacio donde todos podemos participar, y es un seminario de investigación en tanto hay un contexto y un pretexto para discutir, pero también hay unos textos, hay unas lecturas previas que sugerimos y que nos atrevemos a hacer para llevarlas, para discutir, y sobre todo esa discusión que se genera allí es la que recuperamos a través de protocolos y la que nos permite pensar y nuevamente en apuestas y generar allí y digamos, de alguna manera encontrar conocimiento, construir conocimiento desde ese acervo que nos da la discusión, ¿no? Entonces, ahí hay unos elementos muy interesantes que también pues hemos venido trabajando a través de distintos seminarios. Finalmente, este libro muestra cómo hemos venido haciendo comunidad mixta de investigación y formación. Allí hay un trabajo que es de distintos profesores de distintos países, y nos hemos ocupado de mirar qué pasa con el repertorio de géneros orales, cómo se llevan a cabo en las facultades de educación, en los institutos pedagógicos, en las escuelas normales superiores, géneros como la conversación, el debate, la exposición oral, la tertulia, qué pasa con géneros cortos y géneros nuevos como el freestyle, el chiste, el podcast. Es decir, hemos ido buscando y construyendo y también reconstruyendo la idea de género académico, de género monológico y dialógico, para ir encontrando, digamos, concepciones y prácticas discursivas que nos permitan ponerlas en discusión y que nos permitan posibilidades para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué pensar, por ejemplo, en didácticas del género discursivo oral? ¿Por qué la palabra oral está presente en la vida social y escolar de las comunidades y de manera particular en la actividad discursiva, artística y cultural de las personas? Porque esta dinámica de reconocer o esta intención de reconocer el carácter plural, multisemiótico, performativo y multireferencial de las oralidades? ¿Por qué una apuesta aquí desde las dimensiones dialógica, ético-política y estética? En fin, hemos ido planteándonos una variedad de cuestionamientos que nos han permitido algunas comprensiones que compartimos en estos textos y que hemos ido presentando en distintos escenarios académicos, donde pues nos han permitido también pues discutir y poner, digamos, estos avances y estos resultados en discusión. Así que pues digamos que las formas, más bien como hemos entrado ya a pensar estas comunidades, tienen, creo que dejé de compartir. No, ahí estás compartiendo. Ok. Entonces, voy a pasar a las conclusiones para ya cerrar un poco con lo que quería conversar con ustedes, especialmente pues en este contexto de trabajo en la última década. Hemos evidenciado pues un crecimiento importante en iniciativas, comunidades y prácticas interesadas en anticiparse, digamos, a distintas demandas de construcción social del conocimiento. Hemos visto de alguna manera cómo
el trabajo en comunidades lo hemos ido caracterizando en distintos momentos, ¿sí? Como en tres momentos particulares. Digamos, uno, pues, buscamos propiciar una mentalidad abierta basada en las relaciones de confianza y de hospitalidad epistémica y pedagógica. También propiciar el aprendizaje, ¿no? Como una posibilidad desafiante centrado en problemas sociales situados. Buscar alternativas a la primacía del conocimiento científico y de la ciencia moderna desde un espacio de diálogo crítico y desde una forma de saber contextualizado y localizado históricamente. Sin duda, indagar por los modos de formar y hacer ciencia con función social es todo un desafío. No es fácil, digamos, entrar en esta complejidad, especialmente por los indicadores, los rankings y todo lo que, pues, que piden para los procesos de generación y uso del conocimiento científico. Pero digamos que hemos ido encontrando en esas comunidades procesos muy interesantes que creo que muchos de nosotros hemos vivido. Digamos que de alguna manera partimos en algún momento de nuestra vida docente en una investigación individualizada, y este es como un primer despliegue que se hace, como ese ciclo inicial que ocurre cuando decidimos participar en cursos, en talleres, en seminarios, para empezar a pensar o acercarnos, digamos, a lo que se está discutiendo en las comunidades científicas, lo que se está planteando en determinados campos de conocimiento, ¿sí? Y ahí esta perspectiva de la autoformación docente individualizada, pues tiene sentido porque nos permite, digamos, iniciar este proceso de metacognitivo, ¿no? De reflexión sobre nuestra propia práctica, de profundizar en las relaciones, digamos, teórico-epistemológicas y de mirar precisamente cómo desde nuestra experiencia, desde nuestra práctica de aula como escenario de investigación, pues es posible, ¿no? Distintas vías de validación, de construcción de conocimiento, de transformación. Y en ese ejercicio, insisto, no es lineal, necesariamente, digamos, nos hemos encontrado ya con grupos, con apuestas donde entramos en posibilidades de investigación grupal, que es como una especie de segundo despliegue en nuestra vida como académicos, como científicos, y y ahí seguimos como un trasegar, un trayecto en esta autoformación que nos lleva precisamente a ampliar esa conciencia del proceso investigativo de carácter colegiado, que nos lleva hacia la posibilidad de dialogar sobre los problemas de la enseñanza mediante la conformación de equipos interdisciplinarios, por ejemplo, mediante experiencias, formulación de proyectos conjuntos, en fin, digamos, hay una variedad de posibilidades que normalmente ocurren cuando me vinculo a un grupo de investigación, cuando adquiero una responsabilidad colegiada, cuando me enuncio como profesor investigador. Creo que ese es un nivel interesante que me permite, digamos, resignificar concepciones y prácticas. Es uno de los pliegues. Y un tercero que creo que también pues muchos de nosotros hemos dado es este despliegue de reconocernos como miembros de comunidades en red, de grupos emergentes, de comunidades de práctica, donde buscamos, ¿no?, comprender de alguna manera qué implica estar en una red. La teleología de las redes sin duda es variada, es diversa, y tiene, digamos, distintas preocupaciones, ¿no? Hay redes de muchos campos de conocimiento que abordan distintas problemáticas didácticas, metodológicas, en fin, pero que en todo caso tienen un elemento común y es la investigación colaborativa o el proceso de discusión colegiada. Entonces, las redes académicas son consideradas como movimientos o configuraciones pedagógicas constituidas por distintos actores y han logrado urdir un tejido de relaciones horizontales, muchas de ellas bien sea de orden interpersonal o interinstitucional, en beneficio de acciones educativas y sociales.
Así pues, la autoformación y la transformación docente desde comunidades académicas y científicas, digamos que tiene unos despliegues, ¿no? Que son, digamos, complejos, que tienen desplazamientos, que tienen emergencias, pero sobre todo allí hay un elemento fundamental y es el vínculo relacional y dialógico. O sea, es imposible entablar una relación con otros para pensar la educación si mi decisión es digamos, de negación al diálogo, porque eso no sería posible, ¿no? Entonces, ahí estamos todos en esa actitud, en esa posibilidad de crear redes y de agenciar procesos, digamos, desde esa dimensión política y social que permite este tipo de alianzas. Los principios básicos, digamos, de un ejercicio como este y en los cuales pues quiero invitar a que pensemos y a que trabajemos, el primero es pensar entonces o repensar la educación mucho más allá de la escuela. La educación también puede tener un sentido más incluyente, si se quiere más popular. Es posible hacer algo por eso que queremos o que soñamos, pero pues es importante organizarnos en iniciativas colectivas para lograr, ¿no? El capitalismo cognitivo definitivamente pues es una manera de vivir, ¿no? Así como lo es el capitalismo en general, ¿no? Consumiendo televisión, redes sociales, contenido, lo que querramos, pero en todo caso nuestras expectativas como maestros creo que van en otro sentido y son precisamente las de fortalecer la democracia, los derechos humanos, la ciudadanía, el pensamiento crítico, y en ese orden de ideas pues me apropio de las palabras de Boaventura de Santos, hay que ayudar y enseñar y aprender a corazonar, ¿no? A argumentar, a descolonizar nuestros sentidos y a construir puentes para el diálogo crítico. Creo que allí tenemos la posibilidad de acercarnos a una simetría que es necesaria, de conversar con otros, de aprender a escuchar profundamente, a reflexionar de manera crítica con nosotros, con la cultura, consigo mismo. Es una forma de vincular una oralidad dialógica a la investigación, donde también está presente la escritura y la lectura colaborativa. Esa es una estrategia que de alguna manera está implícita en los planteamientos de muchos epistemólogos y pedagogos de la educación que nos han puesto y nos han planteado no solamente escribir y publicar libros para personas doctas, sino conversar sobre esto que escribimos, conversar sobre lo que hemos logrado construir allí. Y ahí estamos entonces acudiendo a esta modalidad oral, que es un conocimiento distinto, que muchas veces pues buscamos hacerlo con rigor pragmático, pero que de alguna manera pues permite acercarnos a estas personas que tienen también otros saberes y con los cuales podemos construir conjuntamente. Estoy hablando de los líderes sociales, estoy hablando de los recitadores, de las mujeres campesinas, de los chamanes. O sea, allí hay un conocimiento y hay unos saberes que es importante, digamos, construir, comprender y sobre todo si participamos en metodologías colaborativas, no extractivistas, como diría el mismo Boaventura, o digamos estas ideas de metodologías que buscan, digamos, recoger información, digamos, ir al trabajo de campo empírico, buscar conocimiento, pero pues luego abandonar estas prácticas de multiplicar subjetividades y de construir con otros. Entonces ahí pues quisiera dejar con una idea de
y buscar ir a contracorriente con estas formas de hacer ciencia, de pensar la educación, ponernos en una condición y en un estado de revolución permanente desde esas formas de escuchar y de dialogar que precisamente permitirían otras oportunidades y tal vez otras performatividades, si se pudiera decir de esa manera, frente a pues, la realidad actual. Muchísimas gracias por su atención y bueno, quedo atenta a sus comentarios y a sus sugerencias frente a pues, estas planteamientos o estas ideas que he compartido con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesora Yamile. Me gustaría darle la palabra. Bien, no hay preguntas. A mí me gustaría hacer como 3 comentarios. Pues estamos de acuerdo en que vivimos en una época del capitalismo, de la vigilancia y el control. Y en ese mundo del capitalismo, todo lo que no produce ganancia, todo lo que no se puede medir y especialmente todo lo que no se puede presentar en estadísticas a través de las pantallas, pareciera que no tuviera ningún sentido. Y este es uno de los peligros que tiene el mundo, digamos, del capitalismo contemporáneo. Y entre ese capitalismo, pues esa gran trampa en la que todos caemos, es justamente nosotros que estamos en las universidades, particularmente en un mundo en el que el capitalismo ha convertido a las universidades en empresas, justamente en el marco del capitalismo cognitivo. Yo creo que la pregunta sigue siendo vigente: ¿cómo reafirmar la vida y cómo escapar a toda esa porquería, maraña de rankings que vuelven todo calculable, todo medible, y que la pregunta por reafirmar la vida se olvida? Yo creo que en esa trampa caemos todos, y aunque estamos de acuerdo en que es necesario reafirmar la vida, es decir, siguiendo a Braitotti, reafirmar la vida no es solamente la era del antropoceno, la vida humana, sino, como ya se ha explicado, la vida de la naturaleza, es decir, cómo nosotros intervenimos el metabolismo de la propia tierra a través de lo que sea. El fracking puede ser una posibilidad, pero también reafirmar la vida de lo que son las plantas, la fitoestética, la zooestética, digamos, la vida de la naturaleza en general y de los animales en general. Yo creo que esas son apuestas políticas muy grandes. Estamos de acuerdo entonces que eso se hace desde habitar la vida y desde, digamos, como lo dice la misma Rosy Braidotti y como lo dice Hannah Arendt, una idea que yo siempre repito que me parece muy potente: la política es una acción social en la que todos participamos. Es decir, Rosy Braidotti dice: tendríamos que conversar con el obrero, tendríamos que conversar con el intelectual, con el investigador, con el profesor, con todos los actores que constituyen el mundo de la vida social, la densidad de la vida social. Y estamos de acuerdo en que sin duda hay por lo menos 3 retos fundamentales, en mi consideración los más importantes, que responden a la pregunta de cómo hacer ciencia, que me parece que es una pregunta muy interesante que se formula a lo largo del discurso: ¿cómo hacer ciencia? Y justamente, pues, ¿cómo hacer ciencia en un mundo en donde las perspectivas epistemológicas son tan diversas? Si hay algo que habitamos en nuestro presente es una ontología de la diversidad.
Y esa ontología de la diversidad nos lleva a epistemologías diversas. Dicho de otra manera, pues, cómo investigar y cómo avanzar en nuestras investigaciones, escapando a las máquinas deseantes del capitalismo, particularmente el trabajo de las universidades, que también quieren convertir todo en objeto comercial. Eso es un peligro en el que tenemos que estar muy atentos. La pregunta es, ¿cómo incorporar las diversas epistemologías? Es decir, el saber del chamán, el saber de la señora o el señor que lee el arcano número 3 o las cartas, o el saber de aquellos actores que habitan el mundo de la vida. Entonces yo sigo pensando en que habitar una ontología de la diversidad es tremendamente poderoso, y eso nos lleva también a pensar cómo estamos investigando, cómo lograr la invención de esa forma de hacer investigación en tiempos contemporáneos, justamente en el marco metodológico. Cómo inventar, cómo ficcionar con nuevos marcos metodológicos que permitan otras formas de acercar a la universidad con el mundo de la vida. Y por supuesto, todo esto desemboca en la pregunta política, que es la pregunta del para qué. Y la pregunta política, digamos, en este caso, pues redunda nuevamente con reafirmar la vida y reafirmar el ethos de una comunidad científica, que yo sigo insistiendo. Yo creo que hay que tomar todas las precauciones metodológicas para escapar de una prisión, para instituir una cierta espiritualidad a la manera de, como lo decía Michel Foucault, la espiritualidad entendida como de sujeción, o sea, cómo lograr desujetarnos, cómo adoptar una forma de vida en la que la máquina deseante del capitalismo, en cómo no convertirnos en mercaderistas de ningún tipo. Y eso en las universidades sí que pone de presente la pregunta ética, y es, ¿cuáles son los límites que yo tengo como profesor investigador? Creo que pues son preguntas que quedan abiertas, que quedan, digamos, para seguir pensando. Creo que yo diría que el ejercicio de reafirmar la vida tiene que ver con, justamente, me va a permitir, si lo encuentro, me va a permitir leer algo que forma parte de lo que nosotros llamamos el sentido identitario del grupo de investigación Lenguaje, Cultura e Identidad, que cae como anillo al dedo para esta ocasión. Digamos que nosotros venimos hablando cuál es la vocación del grupo de investigación nuestro. Terminamos con una cita justamente de Braidotti, de un bello libro que se llama Pensamiento Poshumano, de 2020. Entonces decimos, con Braidotti diremos que esta forma de ver la formación de maestros investigadores en lenguaje, comillas, seguramente exija una necesidad urgente, que las universidades enseñen pensamiento crítico y alternativas creativas. Una educación universitaria debe proporcionar salidas y posibilidades a un amplio rango de ciudadanos. Necesitamos programas educativos para toda la vida, pero también necesitamos planes de estudio experimentales y vanguardistas para la juventud de hoy en día. Decimos nosotros desde el grupo, es decir, una formación de maestros que ponga en convergencia crítica, es decir, crítica es dar cuenta de lo que es el mundo de la vida, en este caso, lo que hacemos en las universidades, lo que hacemos en las universidades y sus peligros, cómo funciona una universidad, y desde allí lanzar niveles propositivos, transformadores, que son los que necesitamos. Entonces, maestros que pongan en convergencia crítica, sujeto, política, territorio y educación. Entonces, creo que ese es el reto. Yo siento que la tarea más difícil es cómo escapar desde la crítica a esa máquina deseante del capitalismo, a esa red que nos atrapa, a esa red que uniforma, a esa red en la que siempre estamos pensando que
que alguien desde algún lado, como una voz exterior, siempre nos está diciendo, hay que pensar de esta manera, hay que soñar de esta manera, hay que gozar de esta manera. Y yo creo que justamente la apuesta política, el para qué hacemos todo esto, es justamente para encontrar líneas de fuga que nos permitan escapar a ese desierto que crece cada día y que es esa máquina, digamos, del capitalismo. Entonces, pues no sé, yo dejo los comentarios ahí, no sé si alguno de mis colegas quiera participar. Profesora Yolima, muchas gracias. No sé si alguien quiera decir algo. Bueno, entonces, pues, profesora Yolima, muchas gracias. Felicitar a la profe Yolima por el trabajo tan interesante que nos ha presentado. Evidentemente es una apuesta por la construcción de redes en el espacio donde se valoran los saberes, ¿no? Y ese valorar los saberes del otro es reconocer que hay distintas formas, ¿no? De llegar a la escritura académica, de llegar, digamos, a estos procesos de la realidad para generar aprendizajes, y es muy potente, pues, el trabajo que viene realizando. Muchas gracias, Sandra. Y hay preguntas en el chat, perdón que no he mirado, qué pena. Un poco como para conversar con Sandra allí. Sí, qué pena que no había mirado la... Gracias. No te afanes. Bien, entonces dice, un chat dice, quiero felicitar a la profesora Yolima, Carlos Andrés Pinzón, por sus grandes aportes en la reflexión sobre las comunidades mixtas, el repensar la educación y pensar la formación desde la investigación, la ciencia y la innovación. Gracias. Desde Octavio Rodríguez Ortiz, desde el Comité de Investigaciones de la Facultad, nos recuerda, muy importante esta indicación, nos recuerda que la bibliometría es una tenaza para la investigación. Esa es justamente una de las tenazas de este capitalismo cognitivo. Y yo insisto, lo que no se pueda medir y lo que no dé ganancia pareciera que no tuviera, mejor dicho, si no se puede convertir en objeto comercial, pareciera que no existiera. Y yo creo que esa es una de las cosas a las que tenemos que encarar, justamente. La profesora Adriana Yamile Suárez Reina nos dice, profesora Yolima, gracias por sus aportes, la felicito por su trabajo en tanto resalta la importancia de reconocer la potencia de la comunidad académica y repensarnos la educación. Creo que ese es el desafío. Ismael Osorio, doctora Yolima, ¿qué opinas de las políticas de educación terciaria frente a hacer investigación en educación? Esa es una pregunta muy interesante, sobre todo en las políticas contemporáneas del Ministerio de Educación sobre la educación terciaria, porque nos hablaste de doctorados, pero ¿qué pasa con justamente esa educación técnica que en este país todavía sigue siendo tan marginal? Es una pregunta, gracias a Ismael. Claro, y yo creo que cuando nosotros hablamos precisamente de las tres, digamos, cualidades de la comunidad, que es la investigación, la formación y la innovación, en ese punto, en la innovación, hay un lugar importante en la educación terciaria. Precisamente, no porque corresponda a la educación terciaria, porque de hecho esto que hacemos, por ejemplo, con los círculos de reflexión crítica, con los círculos de reflexión y escritura de tesis o con los seminarios, pues es una innovación, eso es una innovación, ¿sí? Lo que pasa es que digamos, la innovación se vuelve el lugar de reflexión de una comunidad para producir saber colegiado, ¿sí? Y esa es una manera, creo yo, de lo que nos propone precisamente cuando mencionaba a de Sousa Santos, y es que él dice, lo primero que debemos hacer para pensar o repensar la educación es partir de comprender la crisis, ¿sí? Pero
todo el mundo hablamos de la crisis, pero nadie la explica. Y es necesario hacerlo para redefinir la educación en el sentido que él nos propone, y es que yo creo que esto está para todos los niveles educativos, y es educar en crear conciencias coautoras de futuros compartidos. Entonces, cuando yo pienso en la coautoría, no solamente como esa forma de digamos, hacer una apuesta allí o una alianza para una escritura, sino en la coautoría desde la idea de esa conciencia dialógica, transformadora, donde nos escuchamos, donde conversamos con los adversarios. Yo creo que no para matarlos ni para maltratarlos, sino para argumentar las distintas posturas. Ahí creo que hay una práctica que necesitamos volverla habitual, y los maestros sabemos de eso. Si hay algo que sabemos los maestros, es de poder conversar y argumentar. Lo que tendríamos que buscar como alternativa es no solamente conversar entre maestros y con estudiantes, ¿sí?, sino conversar con otros actores que también tienen unos saberes, que también tienen unas prácticas, y que con ellos podemos hacer coautoría también. Creo que ese es un lugar de resistencia importante, y creo que, como tú lo dices, Mario, buscar, digamos, derribar o derrotar estas máquinas del conocimiento no es posible. Creo que lo que sí podemos hacer es generar procesos de resistencia, y esas resistencias situadas, localizadas desde un conocimiento colaborativo, desde comunidades. Creo que es posible, digamos, generar de alguna manera o mitigar de alguna manera este conocimiento creciente de los aparatos de producción intelectual que, pues, sin duda en poco tiempo vamos a estar desbordados y atendiendo y batallando para poder, digamos, cumplir con sus requerimientos. Entonces, hay ahí, digamos, como una propuesta que por supuesto no es mía ni mucho menos, ha partido de muchas conversaciones y de trabajos que se han hecho colegiados, y es que definitivamente la posibilidad de conversar y compartir con otros nos podría favorecer de alguna manera para detener y mitigar un poco el asunto de esta producción desenfrenada que nos está obligando a participar en ranking y en cosas de estas. Entonces, pues, eso sería. Pues bueno, muchas gracias, profesora Yolima, muchas gracias a la audiencia, a los colegas del Grupo de Investigación Lenguaje, Cultura e Identidad. Yo quisiera terminar también con Rosy Braidotti diciendo algo que, cuando Rosy Braidotti dice reafirmar la vida, nos está recordando que esta época a veces tan tórrida, tan vertiginosa, tan oscura, allí es donde tenemos que reafirmar la vida, y justamente lo que ella invita es: no seamos apocalípticos, porque justamente somos potencia. Y yo creo que la potencia está en estos encuentros, en los territorios, es decir, en la piel de las comunidades, en el mundo de la vida donde los actores habitan realmente. Y yo creo que es una invitación para nuestra época muy similar a la que nos hizo en 1963 o 65 Humberto Eco, cuando hablaba de apocalípticos e integrados. Sí. Entonces, la pregunta que se hace Rosy Braidotti es: sí, tenemos un mundo, una densidad social muy complicada, muy compleja. La profesora Yolima nos hizo un paneo de 5 problemas planetarios, entre ellos el problema del medio ambiente, el problema del capitalismo. Bueno, en fin, vivimos un mundo ultra complejo. Pero reafirmar la vida, además de reconocer que no estamos en la época del antropoceno y que necesitamos reconocer todo tipo de vida, también es reconocer que es la vida la que nos da una potencia para resistir y reexistir. Yo creo que la tarea es cómo ontológicamente podemos instituir nuevas formas de habitar el mundo. Y creo que ahí está el desafío. Creo que esa es una tarea
necesaria, y creo que allí está el compromiso político de este hermoso grupo de investigación que se llama Lenguaje, Cultura e Identidad, del circuito de formación que tenemos en la maestría en Pedagogía de la Lengua Materna y, por supuesto, de la revista de enunciación que pone en circulación todas estas voces, todas las investigaciones y, por supuesto, agradecer el marco institucional y también político y ético de nuestra Facultad de Ciencias de Educación, que nos permite dejar nuestra huella, poner nuestra voz desde el grupo de investigación en el marco de este seminario de investigación de la facultad. Nuevamente, gracias, profesora Yolima, gracias, colegas que nos han acompañado en esta tarde, y ojalá esta conversación tenga la difusión y sigamos entendiendo, como lo dice Hannah Arendt, que el principio fundamental de la política es la comprensión, y estamos de acuerdo en que hay que comprender en qué presente habitamos, porque seguramente desde esa comprensión podamos organizar acciones pequeñas, feitas, cagaditas, como decía el maestro Santiago García, pero acciones muy nuestras, desde nuestro sentir, desde nuestro pensar, desde nuestro hacer, que realmente permitan transformar tantas cosas que necesitamos transformar de nuestras prácticas educativas, de nuestras prácticas sociales, en las que siempre hay unos órdenes de poder que nos molestan, que nos dañan, pero que justamente ahí tenemos que habitar, y desde ahí resistimos y desde allí reexistimos. Que tengan buena tarde y que sigamos soñando con un país de futuro y con un mundo más habitable, un habitar poético para el futuro de nuevas generaciones. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Un abrazo a cada uno. Buena tarde. Gracias. Gracias.